Muy buenas, sean bienvenidos como siempre a este objetivo donde los viernes Málaga se dispone a presentarse de múltiples maneras y nos presentamos a través de todas aquellas personas, aquellos personajes, aquellas entidades, empresarios, científicos, investigadores, abogados, economistas que viernes tras viernes nos traen todo aquello que ocurre en Málaga desde todos esos puntos de vista. Y hoy vamos a hablarles y vamos a situarnos concretamente en el entorno del centro histórico, puesto que allí se ubica un importante colegio que vertebra una de las parcelas más importantes de esta ciudad de Málaga, como es la económica, pero además de la económica acapara muchos otros puntos de vista dentro de ese colegio de economistas de Málaga, del que le estamos hablando y del que les hago referencia. Para hablarnos de todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el colegio, porque hoy nos vamos a adentrar, además de conocer todas las novedades, las actividades, pero sobre todo adentrarnos en ese colegio de economistas, pues vamos a hablarles del paro, del alquiler, de los salarios, de cómo económicamente se proyecta Málaga, del turismo. Y todo eso nos lo va a comentar, nos lo va a disponer y nos lo va a plantear el principal baluarte, la principal persona visible de ese colegio de economistas, como es Juan Carlos Robles, que es el decano de este Colegio de Economistas de Málaga. Muy buenas tardes, don Juan Carlos. Buenas tardes, ¿qué tal? Juan Carlos decía, en primer lugar, el Colegio de Economistas tiene una función principal dentro de su creación y de su formación. Correcto, el Colegio de Economistas, como todos los colegios profesionales, tiene como misión fundamental pues dar servicio y cobertura a todos los profesionales que nos dedicamos a la materia económica. Todas las materias que proceden de la Facultad de Económicas y Empresariales y que ahora se componen en distintos grados y licenciaturas, pues tienen un desarrollo profesional y el colegio pues es el colegio que aglutina a todos estos profesionales para dar el mejor servicio posible como colectivo profesional, que al igual que hacen el resto de los colegios, tanto de médicos, abogados, etcétera. ¿Cómo se compone el organigrama del propio colegio? ¿Quiénes componen o la junta directiva quiénes componen el propio colegio? ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo se organiza? Bueno, el colegio tiene la principal órgano de gobierno, que es la Junta de Gobierno, compuesta por 14 personas, la que estamos, pues es una serie de profesionales que estamos pues, intentando empujar un poco el devenir del colegio y que la componen además esta Junta de Gobierno, pues personas que hemos elegido en este último mandato que estamos andando, con personas que componen de las distintas áreas de la economía, porque tradicionalmente el Colegio de Economistas está muy volcado a unas áreas muy concretas como es el tributario, la contabilidad, la auditoría, etcétera, y ahora lo componemos personas que incluyen otras áreas del conocimiento económico que son fundamentales para poder dar un mejor servicio a todas estas personas que no se dedican a las materias características por las que se nos suele conocer a los economistas, sino también a muchas otras como el bancario, como las instituciones públicas, el funcionariado, el marketing, la publicidad, etcétera. Porque comentábamos antes que esos componentes tienen su actividad empresarial, su actividad laboral y después forman parte como colegiados y dentro de esa junta de gobierno del propio colegio, realizando otras actividades para el colegio, además de las suyas propias. Sí, cada uno nos dedicamos a una cosa. Yo tengo un despacho profesional de asesoramiento, pero hay personas que trabajan en banca, hay personas que trabajan en la universidad, otros son directivos financieros en distintas empresas, y cada uno tenemos un área un poco profesional distinta. Eso es justo lo que buscamos para así tratar de dar cobertura a todos los distintos colegiados. El economista no es una profesión muy concreta, tiene un conocimiento muy amplio, hay mucha variedad dentro de las ramas del conocimiento de materia económica y lógicamente pues nos dedicamos a cosas muy distintas unos de otros, y para eso, para dar cobertura, pues lo hacemos así a través de la Junta de Gobierno. Efectivamente es un cargo gratuito, trabajamos un poco por vocación y por intentar ayudar. Esto es un colectivo de compañeros, todos los colegios profesionales no son más que una agrupación de todos los iguales para entre todos dotarnos de mejor servicio posible. Juan Carlos, decíamos, colegiado, se puede uno adscribir al colegio con unas determinadas pautas, es decir, no cualquier persona puede
adscribirse, sino que tiene que tener también una rama determinada dentro de la económica, ¿no? Bueno, tiene que tener una titulación académica superior en materia de economía, es decir, la Facultad de Económicas y Empresariales, que es la que está egresando pues, en una serie de profesionales o de titulados en distintas materias, que son todas las que comprenden la economía, y todos estos profesionales pueden colegiarse naturalmente. Una vez colegiado, como en tantos otros, también ejercéis una formación y también ejercéis una ayuda a los propios colegiados, ¿no? Desde luego la formación es el principal a lo que dedica seguramente el 80% de los esfuerzos del colegio profesional, no solo porque sea en materia económica, que es especialmente cambiante, sino porque en cualquier colegio profesional la parte más importante o el grueso del trabajo suele ser la formación, porque nosotros los profesionales vendemos nuestro conocimiento y nuestro talento, por lo tanto la mejor manera de defender a un profesional, a un colegiado tuyo, es dotándolo de los mejores medios, las mejores herramientas formativas para que tengan el mayor conocimiento, para que pueda batirse el cobre en el mercado, que cada vez es más competitivo. Cada vez tenemos más los médicos de cabecera, son Internet, mucha gente utiliza Internet para casi todo, intenta informarse a través de ahí. Nuestros clientes están cada vez más formados, están más preparados, y nosotros que tenemos que asesorarles y prestarles nuestro conocimiento, tenemos que estar naturalmente más formados que ellos y cada vez a la última. En materia económica, la economía es seguramente lo que más cambie, o más diariamente cambie. El que haya el colegio de una filología de una lengua muerta, pues seguramente no tenga la vorágine que tenemos el Colegio de Economistas. Y evidentemente dentro de la sociedad malacitana y de los organismos que la componen, sí es un punto cuestión de inflexión en cuanto a consulta, dedicación, un punto de sabios, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es decir, un punto de interesante para la ciudad, para el devenir de la ciudad, puesto que tanto en los informes como las creaciones, la formación, la tutela que se realiza y además las actividades que lleváis a cabo, sí sois como de esos organismos malacitanos que están en primera plana junto con otros colegios y junto con otras organizaciones, es decir, formáis parte de la estructura de la ciudad con importancia. Bueno, la importancia de cada uno en la que le quiera dar seguramente. Desde luego intentamos estar en la ciudad y participar de la ciudad. Somos parte del tejido ciudadano, somos parte de la sociedad y por lo tanto queremos participar en ella. Por eso pusimos en marcha un proyecto entonces ambicioso, que era el crear un barómetro económico, que nos cuesta mucho esfuerzo, pero lo hacemos con mucho cariño, para tratar de devolver a la ciudad pues información veraz, información técnica, que es información muy cualificada, que no tiene sesgo político de ningún tipo, no tiene ningún interés distinto del de informar y dar la información real de qué es lo que ocurre en Málaga, qué es lo que ocurre en la economía malagueña, tratando de ser precisamente un punto de referencia para la información económica en Málaga. Y bueno, y hoy pues lo hemos conseguido. Ya es el barómetro 29, lo hacemos trimestralmente, con 29 trimestres editando un documento y publicándolo, que al final los medios de comunicación pues nos llamáis para preguntarnos cuándo va a salir, cómo van. A la gente le interesa esta materia, sobre todo con un periodo de crisis tan severo como hemos pasado en España, y naturalmente en Málaga se ha llevado seguramente de las peores partes, porque es la ciudad en la que más tejido productivo se destruyó durante la crisis. También éramos los que más habíamos crecido. Pues este varapalo tan gordo que hemos sufrido en Málaga, pues la gente estaba ávida de conocimiento de la situación económica, cuáles eran las proyecciones, cuándo íbamos a empezar a salir de la crisis. La pregunta que siempre me hacían todo el mundo: ¿cuándo saldremos de la crisis? Los economistas no tenemos una bola mágica, pero bueno, podemos, aplicando el conocimiento estadístico y viendo los datos y tratando de ser muy rigurosos, que esa es la principal función que teníamos cuando iniciamos este proyecto, es ser absolutamente riguroso en cada dato, no hacer un juicio de valor, sino simplemente proyectar algo que fuera exclusivamente técnico, y esto es lo que ha hecho seguramente que tenga éxito este documento. Hemos acertado prácticamente en más del 95% de nuestras proyecciones en un ratio en un ranking o una horquilla muy estrecha que nos imponíamos, y hemos acertado. ¿Por qué eso? Porque era un trabajo pues bien hecho. Porque no pretendéis regular, sino informar y dar conocimiento. Dar conocimiento de la situación de Málaga. También hacemos propuestas, porque los economistas
la función más interesante en materia legislativa la hacemos a través del Consejo General. El Consejo General no es otro que la agrupación de los colegios en un único consejo, que es el que agrupa todos los colegios del territorio español. Y ahí participamos en todos los proyectos legislativos que tienen naturaleza económica, tanto los proyectos de tributarios como en materia de contabilidad, en materia de crecimiento económico, y hacemos nuestras propuestas, hacemos nuestras aportaciones a la legislativa. Nuestro presidente nacional es miembro nato de la Comisión de Codificación de Economía, y por lo tanto se nos oye, siempre somos parte activa en oírnos qué pensamos los economistas, cosa que es buena, porque a la población civil y al tejido civil hay que oírlo, y esta forma es interesante a través de los profesionales, igual que cuando entiendo que vayan a utilizar una norma, una ley sobre asuntos sanitarios, seguramente serán oídos el Consejo General de Médicos. Bueno, pues nosotros somos oídos para esto, y también tratamos de intentar impulsarla con medidas concretas, medidas algunas locales, medidas interesantes para Málaga, para que funcione mejor la economía. Nos preguntan, nos reunimos con el ayuntamiento, somos oídos también, nos sentamos para ver las ordenanzas antes de que se publiquen, por si tenemos algunas sugerencias que hacer. En fin, que intentamos participar, no solo el colegio profesional. A veces parece que es algo muy endógeno, lo que nos limitamos a darnos servicio a nosotros mismos. Bueno, ese es el origen del colegio y esa es la naturaleza intrínseca, que es darnos servicio a nosotros mismos, pero nosotros queremos devolverle a la ciudad parte, o a la provincia, porque el Colegio de Economistas tiene ámbito provincial, pues todo aquello que nos da. Entonces, de alguna forma, creemos que tenemos que participar de una forma interesante y poder aportar cosas positivas, y bueno, lo intentamos hacer como mejor sabemos. Es lo que se dice, tenéis voz pero no voto en esos casos, ¿no? Tenemos voz, pero no queremos tener voto, queremos tener voz, queremos poder decir lo que pensamos, cómo vemos la situación, qué cosas se podrían mejorar, cómo podríamos corregir algunas deficiencias que veamos en alguna normativa en materia económica, problemas que hay en las empresas, y tratamos de aportar nuestro conocimiento, con que nos oigan. A veces nos hacen caso, no siempre, pero bueno, algo hacemos. Juan Carlos, os situáis en una sede física, decía, en el centro histórico de Málaga, además una sede con un encanto particular, arquitectónicamente hablando, muy reconocible por todos los que transitamos por ese centro histórico. En esa sede, ¿qué se nos ofrece en la propia sede? Además de los colegiados, es un malagueño, una malagueña, puede informarse, puede notificarse de algunos aspectos, o por el contrario es una sede exclusivamente para los colegiados. Una sede que está abierta, se puede visitar. Además, efectivamente es un edificio singular, es un palacete muy bonito. Era antes, cuando lo compramos, era de una congregación de monjas, y donde había además una residencia de estudiantes femenina. Y es un edificio que es visitable, está fundamentalmente diseñado o pensado en cuanto a la conformación de los servicios para los compañeros. Pueden celebrar reuniones con sus clientes ahí, disponen de una biblioteca que cada vez se usa menos, porque al final la biblioteca la estamos exportando o la estamos migrando a la nube para que la biblioteca sea digital. Lo utilizamos como centro de mediación. El Colegio de Economistas somos también centro de mediación, de manera que los economistas podemos actuar como mediadores, y aquellos que hayan pasado un curso de formación muy estricto, por cierto, y muy riguroso, pues disponemos de salas para hacer mediaciones. Es decir, el edificio se puede visitar, cualquiera se puede informar de los servicios que presta, pero fundamentalmente el edificio, pues las habilitaciones que tiene son aulas y zonas de trabajo, no es un museo, pero naturalmente se puede visitar, y mucha gente lo visita. De hecho, por alguna razón, en el último año lo visitan muchos extranjeros que vienen en un folleto que, al parecer, alguien lo habrá puesto, algún tour operador lo habrá puesto en nuestro edificio en alguna guía turísticas, y vienen muchos extranjeros a hacerse fotos y a visitar el patio del colegio. Es un edificio, de luego, muy interesante para ver, y que está abierto sus puertas para cualquiera que quiera. Lo situamos en calle Granada, que no hemos dicho concretamente. Calle Granada peatonal, como calle se Granada decía peatonal. Antes. Ya lo de peatonal ha quedado ya para todo casi, ¿no? Sí, pero siempre se ha reconocido ese tramo de la calle Granada como calle Granada peatonal. Además, al principio de esa calle Granada, según se mire, si se entra por la Plaza de la Merced o entramos por otro de los lados, pero un servicio. Además, decía que cualquiera puede entrar, pero dentro de también acogéis muchas actividades culturales en el propio edificio, presentaciones editoriales, presentaciones de libros, presentaciones escultóricas, de imaginería, presentaciones de colegiados, con lo cual es un edificio vivo.
Sí, es un edificio vivo y pretendemos que sea un edificio vivo. Hemos hecho hasta algún concierto con un cuarteto de cuerda, hemos presentado efectivamente cuadros, hemos presentado algunas tallas de la Cofradía Fusionada, que es la cofradía de referencia nuestra, de la que somos hermanos mayores hace ya más de 25 años, y a la que además recibimos en Semana Santa, por cierto, a la comitiva que procesiona con nuestro Cristo, que es de la Exaltación, pero asimismo recibimos a otros colectivos como el Colegio de Médicos o el Colegio de Aparejadores, también a la Brigada Paracaidista, a la ONCE, que son los distintos hermanos mayores honorarios que somos y encantados de la cofradía, nuestra cofradía Fusionadas, y ahí también damos un evento, lo recibimos. En fin, tratamos de que sea un edificio, como bien dice, vivo. ¿El colegio qué actividades tiene a lo largo del año? Porque decimos que hay una página web en la cual se puede uno informar precisamente de todo lo que estamos hablando en el día de hoy para conocer el Colegio de Economistas, las funciones, el organigrama, y allí también podemos ver todas las actividades, entre ellas las culturales, pero todas las actividades de formación de los colegiados, de cómo colegiarse. Verdaderamente no solo son actividades culturales, sino que hay una serie de actividades, la presentación del barómetro al cual hacía referencia anteriormente, que es un punto de inflexión dentro de vuestras actividades anuales, actividades a lo largo de todo el año enfocadas al conocimiento de distintas áreas de la ciudad, la económica principalmente. Sí, la web ahora la vamos a tratar de mejorar algo porque se nos ha quedado algo anticuada y queremos, estas cosas hay que hacerlas siempre hay que estar muy al día en esta materia. Todos los trámites, incluso la colección, se pueden hacer online, la oficina virtual que se estableció por la ley Ómnibus, el primer colegio profesional de toda España, de cualquier profesión, que tenía implantada íntegramente la oficina virtual, fue nuestro colegio, el Colegio de Economistas de Málaga, y puede uno matricularse a cursos, de hacer cualquier tramitación colegial, ver el expediente online de cada uno de los colegiados, ver la formación, tener la documentación de los cursos a los que uno ha asistido, pues tiene toda la documentación siempre pendiente, permanente en la zona privada. Tenemos una web potente. Sí que es cierto que la queremos adaptar un poco, que sea más manejable, sobre todo desde dispositivos móviles, que ahora es lo que prima. Cada vez se accede menos a Internet en aplicativos de este tipo a través de ordenadores de sobremesa, se utilizan más los portátiles. Queremos que alguien se pueda matricular directamente a un curso a través del móvil, para que sea una cosa mucho más sencilla. Hay que facilitarle el trabajo a los colegiados, a los compañeros, y hoy en día hay que estar mirando esto. Hay un proyecto muy interesante a través del Consejo General, que es un plan estratégico precisamente de una gran plataforma en la que podamos todos de contactar con cualquier otro compañero, con cualquier otro economista de cualquier parte de España, de hacer firmas electrónicas de economistas, que las vamos a implantar en el Colegio de Málaga en muy pocos meses, para que podamos tener una firma electrónica como economista, y además hacer firma de documentos electrónicas certificadas que tengan validez de documento firmado original, y una serie de proyectos muy interesantes volcándonos al área de tecnología, que al final los economistas tenemos que ser precisamente punteros en esta materia, en nuestra vocación, y siempre hemos estado intentando estar a la última, y en ello estamos, en ello seguimos trabajando. Dentro de esa programación y de esas actividades y de esa comunicación de la que hablabas, hay un proyecto de radio, un proyecto en el que se pone en modo tertulia a comentar ya más explícitamente y más interiormente todos aquellos proyectos económicos desde un punto de vista ya profesional, y también tenéis ese equipo de radio, tenéis esa radio en la que se pueden acometer diferentes temas a través de la tertulia. Bueno, tenemos una tertulia efectivamente de radio. Vamos a empezar ahora seguramente la siguiente campaña, la siguiente temporada, en la que tenemos nuestro propio programa de radio, porque intervenimos como aquí, encantados, vamos a todas partes a donde nos quieran escuchar, a hablar de lo que hacemos, de quiénes somos y cómo trabajamos, pero creíamos que era necesario tener un programa propio en el cual podemos debatir de las cosas, establecer nosotros cuáles son los temas que entendemos interesantes para hablar, debatir de cuál es la situación de la ciudad, cuál es la situación de nuestra provincia, cómo está la economía, qué cosas se pueden hacer, comentamos las noticias económicas más relevantes que han surgido recientemente, para intentar tener la información analizada, que el análisis de los economistas pueda ser más inmediato. Esto nos pareció muy interesante, creemos que en ese proyecto debemos participar, y estamos también en ello. Sobre todo de una manera mucho más especial, ¿no? Tanto en
el lenguaje, como en la forma, como en la presentación, como en la comunicación, que muchas veces, pues evidentemente en los distintos gremios, en las distintas actividades del Colegio de Economistas, pues tenéis un lenguaje y una jerga como se utiliza, y que después a la hora de explicarla, evidentemente para los mortales y los neófitos en ese aspecto, pues hay que bajarse a la simpleza y la sencillez de la comunicación, pero en ese sentido, ese programa lo que analiza es desde un punto de vista más profesional. Sí, de hecho hacemos análisis que es casi periodístico, pero desde el rigor del conocimiento económico. Entonces, eso es nosotros sabemos que la jerga nuestra profesional es un poco árida y a veces cuesta trabajo proyectarla. Esto nos pasa muy habitualmente en los juzgados, donde actuamos como peritos judiciales. Nos somos llamados, una parte muy importante de nuestro trabajo es la asistencia a empresas y a particulares en los juzgados para discutir materias económicas. Normalmente son temas empresariales, de acciones, de valoración de empresas, hacer periciales económicas. La economía forense es un trabajo al que nos dedicamos, y uno de los problemas que nos solemos encontrar cuando defendemos los informes periciales es que el juez no lo ha entendido, porque utilizamos una jerga quizá algo compleja. Entonces, en simples cursos de formación tratamos de indicar que nosotros tenemos un conocimiento y utilizamos nuestro lenguaje como cada lenguaje. Yo veo seguramente pues, a un médico, un ingeniero, y es como si me hablas en chino. Bueno, pues se trata de explicar. Nosotros, si queremos explicar las cosas, tenemos que explicarlo en un lenguaje que la gente sea capaz de entender. Has comentado los peritos, la peritación, en el caso también de las plusvalías, de las herencias, aunque evidentemente es un aspecto mucho más de abogacía, pero también intervenir económicamente en los mismos. De hecho, es una parte muy importante, si no diríamos la esencial. Cuando alguien acude a un letrado, y es razonable que lo haga para preparar una herencia o en contratación, para elaborar contratos, en ocasiones se hacen contratos con un pensamiento desde el punto de vista civilista, más es estrictamente jurídico, pero el impacto económico, sobre todo por el impacto tributario que puede tener una operación de compra-venta, según cómo se diseñe, y para eso es muy, muy interesante acudir siempre a un economista para que diseñe o supervise al menos los aspectos económicos y tributarios que va a tener una operación de económico. En las plusvalías ahora tenemos pues mucho trabajo como consecuencia de la última sentencia, de la sentencia del año pasado del Tribunal Constitucional, pues todo el devenir de la jurisprudencia en materia de plusvalía, que es algo que preocupa y mucho a los ayuntamientos, al Ayuntamiento de Málaga por su volumen mucho más, porque son unas partidas presupuestarias muy altas las que están cobrando, y con la tendencia actual de la jurisprudencia, que a raíz de una sentencia del TSJ de Madrid, que ya está siendo seguida aquí en Málaga por el contencioso, el número 3 y alguna otra de Barcelona, pues lo que dice esa sentencia o esa jurisprudencia es que las plusvalías no se pueden generar porque el Constitucional anuló una serie de preceptos, el 107.1 y 2 y el 110.4, que decía que por lo tanto no existe impuesto. Es decir, no existe forma de calcular el impuesto, lo que significa que aunque no solo aquellas personas que hayan vendido un inmueble y hayan perdido dinero pueden reclamar la devolución de la plusvalía, sino incluso aquel que haya ganado dinero en la operación, porque si no existe el precepto que pueda gravar un impuesto, no se puede gravar y no se puede cobrar. Y esto está haciendo que hay una vorágine de personas que están viniendo, los economistas, que nos dedicamos a este tipo de expedientes tributarios, acudiendo a nuestros despachos para hacer los expedientes de reclamación por ingresos indebidos a través de una rectificación de la autoliquidación, porque todas las personas que en los últimos 4 años hayan pagado plusvalía, con independencia de que hayan ganado o hayan perdido, según la jurisprudencia hoy, tienen derecho a que les devuelva el dinero. Eso es un problema que los ayuntamientos, naturalmente, al ayuntamiento le preocupa, porque es un impacto grande. Pero claro, los ciudadanos, pues si tienen derecho a cobrar una cantidad, pues la van a reclamar. O al menos, si los jueces se la van a reconocer, pues claro, están acudiendo como mucho. Información estamos hablando en los últimos 4 años. Anteriormente, el derecho no lo tienen. No, porque es un procedimiento de rectificación de autoliquidación. La plusvalía se autoliquida en Málaga, o sea, se practica en Málaga a través de autoliquidación, aunque lo rellene el ayuntamiento del impuesto o el impreso, y entonces hay un plazo de 4 años desde que se practicó la liquidación para hacer esa rectificación y pedir que les sea devuelta esa cantidad, que además iría con intereses moratorios. 4 años, y entonces por eso ahora hay mucha gente en los despachos, estamos atendiendo mucho, los despachos de economistas, atendiendo a muchos ciudadanos. Juan Carlos, y la persona que nos está escuchando en este sentido de la plusvalía, si se pone en marcha la maquinaria para reclamarla, como bien
dice qué plazos son los necesarios, qué proceso es el necesario y a cuándo va a llegar esa reclamación a buen puerto o todavía tendremos que esperar. Hay que esperar, las cosas de Palacio van despacio y con la Administración, por desgracia, pues es así. Hay que empezar un expediente administrativo y hay que esperar al resultado del expediente administrativo. Con la vía administrativa, hasta que no se agote, no se puede ir a la vía judicial. Entonces, ahora mismo hay que empezar el expediente y la Administración está reticente a pronunciarse porque todavía se está a la espera de establecer los criterios para una nueva ley, una nueva regulación del impuesto de la plusvalía, para en qué supuestos pueda ser negativo o no negativo y en qué medida puede gravarse o no el impuesto, de acuerdo con la sentencia de julio del 17 del Constitucional. Entonces hay que agotar la vía administrativa. Son meses seguramente, y si la Administración no nos da la razón porque entienda que no lo tenemos, habrá que ir entonces a la vía judicial, que para eso sí habrá que ir con abogado y procurador, como lógico. Pues claro, pues estamos hablando que ya no solo es la reclamación o la no puesta en marcha de esas plusvalías a partir de ahora, sino la reclamación de estos últimos 4 años, con lo cual hay un desembolso por parte del ayuntamiento, ya no solo dejar de coger dinero por ese impuesto, sino reembolsarlo, dinero que ya se ha cogido, con lo cual es una partida presupuestaria novedosa totalmente. Novedosa y que el ayuntamiento, ni ningún ayuntamiento de España podría estar en condiciones de reintegrar de golpe. Para el presupuesto de 2018, bueno, aún no están aprobados, pero el 2017 la partida de ingresos calculada para plusvalía fue en torno a 70 millones de euros. Multiplicar esto por 4 son un montón de millones. Seguramente ningún ayuntamiento podría no solo renunciar a estos ingresos, sino el que tuviese que devolver los 4 ejercicios anteriores, los 4 años en los cuales hubiese cobrado plusvalía, más el interés de demora. Esto sería un daño gravísimo. Entiendo que están preocupados, claro, las arcas públicas tienen que cuadrar y seguramente Carlos Conde, que es por cierto un magnífico concejal de Hacienda, lo hemos comentado y le está preocupado porque el devenir hoy por hoy de la jurisprudencia, ya en los juzgados de aquí en Málaga, el contencioso administrativo número 3 se ha pronunciado en ese sentido, acogiendo la doctrina del TSJ de Madrid y al parecer esa es la vía, esa es la línea. Entonces, eso es algo preocupante y es lógico que los ciudadanos de esto lo sepan y además estén precisamente pues aprovechando la situación, no la situación, oye, si no había impuesto o no se podía grabar un impuesto, porque hay algunos preceptos de la ley estaban excluidos, pues van a reclamar su importe, y los que nos dedicamos a esto son los economistas. Por eso, por lo que estamos en algunos despachos, bueno, en general, los despachos de economistas estamos en general recibiendo muchas peticiones de este tipo. Desbordado, porque también entra ahí la cláusula suelo y también entra la herencia, que ahora ha cambiado en este mes, en este año, cambia el concepto hasta el 1.000.000 de euros, con lo cual también tendréis muchas reclamaciones a ese respecto, ¿no? En cláusula suelo, sobre todo, nos dedicamos a hacer informes periciales. Cuando alguien va a reclamar una cláusula suelo, necesita un abogado y un procurador porque es un procedimiento judicial contra el banco. Pero cuando no se aporta un informe pericial, uno se queda a la expensa de que el banco recalcule, y no siempre recalcula bien. De hecho, normalmente no lo hacen muy bien. Lo hace a favor. Claro, entonces el ir acompañado de un informe de un perito, esta economía forense, para ir y ratificarlo en la sede judicial. El cálculo financiero es uno de nuestras áreas de trabajo más comunes, por lo tanto el recalcular el impacto de la cláusula suelo es fundamental. De hecho, cuando aportamos el informe pericial encontramos más cantidades, o la cantidad que localizamos es superior a la que a veces piden muchos abogados. Por los abogados normalmente lo que hacen es pedir exclusivamente que se les devuelvan las cantidades que han sido pagadas, además. Pero el efecto financiero de una cláusula suelo no solo es esa, tiene un segundo daño adicional. Cuando alguien está pagando un interés superior como consecuencia de la aplicación de una cláusula suelo o por cualquier otra causa, al pagar un tipo superior no solo pago más dinero en cuotas, sino con la cláusula suelo, además de pagar más dinero en cuota, estoy amortizando menos capital. Es decir, en el momento en que yo haga la demanda, cuando acabe en el momento concreto que uno quiere regularizarse, si uno pide que le devuelva la cantidad que ha pagado de más, ya puede pensar que está en la situación igual que si no hubiera tenido una cláusula suelo, pero no es cierto, porque aparece que se debe una cantidad que no la debería deber, valga la redundancia, si no hubiera sido aplicado la cláusula suelo. Esto lo ponemos de manifiesto en los informes periciales, que lo hacemos muy cotidianamente y es muy recomendable, porque aproximadamente podemos reclamar en torno a un 40% más, entre un 30 y un 40% más de cantidades adicionales por ese segundo efecto pernicioso que tiene la aplicación de la cláusula suelo. Por eso es muy recomendable que busquen un economista o que le recomiende al abogado en cuyas manos
se ponga para este tipo de reclamaciones judiciales, que le pida que incluya un trabajo pericial de un economista sobre el recálculo correcto y certero de la cláusula suelo. Pues vamos a seguir hablando de estos temas interesantes, sobre todo para la ciudadanía y para todas aquellas personas que nos estén viendo y que después nos vean en las repeticiones, pero antes vamos a pasar por nuestra cláusula, que es la de la prensa vista a través de los anuncios que siempre ponemos a eso del intermedio. Está aquí el carnaval. El viernes desde las 9 la gran elección de drag queens en la Plaza de la Constitución. El sábado a las 6 Pasacalle de Dioses y a partir de las 8 la Batalla de las Flores en Calle Larios y la final en la Plaza de la Constitución. Fundación Ciudadana del Carnaval y Ayuntamiento de Málaga. Patrocina Cervezas Victoria. Volvemos, estamos inmersos en el carnaval de Málaga. Este fin de semana ya concluye, después nos empieza Doña Cuaresma y estamos hablando de todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el Colegio de Economistas. Hemos hablado de su función, de su organigrama, de su puesta en escena, de las actividades que llevan a cabo, tanto las propias del colegio como actividades culturales en esa sede de la calle Granada. Y uno de los aspectos fundamentales que hablábamos con el decano es la presentación trimestral de ese barómetro económico de Málaga y de la provincia de Málaga, puesto que el espectro que acapara el Colegio de Economistas es todo el territorio malacitano. Estábamos hablando con el decano, como decía, con Juan Carlos Robles, y Juan Carlos, el barómetro, uno de los puntos importantes dentro de las actividades que lleváis a cabo, pero uno de los puntos donde la prensa y la sociedad en general está atenta a toda aquella información que se desgrana a través del barómetro. Pues sí, efectivamente el barómetro es este proyecto que iniciamos hace algunos años, ya tenemos muchas publicaciones en este sentido, y en que damos información trimestral. Cada trimestre damos la información de tanto la situación, de cómo está Málaga, cuál es la proyección, la comparativa respecto a Andalucía y el resto de España, y cuál es nuestra expectativa de futuro inmediato, de cuál va a ser la evolución de las principales magnitudes económicas. Hacemos una evaluación de más de 300 variables que analizamos y a partir de ahí tratamos de sacar conclusiones y ver cómo está la situación para poder hacer eso que decíamos al principio, tratar de proyectar a Málaga una información lo más veraz posible, lo más certera posible, porque la gente tiene que saber la situación cómo está, cuáles son las expectativas. La gente mide mucho, cada vez se informa mejor y eso es bueno, por lo tanto nuestra información tiene que ser cada vez más rigurosa. Juan Carlos, si tuviéramos que hacer un breve resumen o dar una serie de titulares y subtitulares del último de los barómetros presentados, que concluía con el año pasado, 2017, ¿qué podemos destacar en cuanto a ese informe? Bueno, estamos a punto de sacar el del cuarto trimestre, porque estamos en enero, la recopilación de los datos y durante el mes de febrero tratar de elaborar el barómetro para publicarlo lo antes posible. Por lo tanto, el último que tenemos es al tercer trimestre del 2017. Y yo creo que la conclusión general es que la economía de Málaga está funcionando y la recuperación está plenamente asentada. Y en Málaga estamos teniendo un crecimiento que es un buen crecimiento, está en torno al 3%, vamos a estar también a cerrar el ejercicio 2008, seguramente estaremos en el 3%, es un crecimiento superior a la media andaluza. Somos indudablemente la locomotora de Andalucía, esto ya no cabe duda, tenemos ya más empresas que Sevilla. Sí que es cierto que un tamaño mucho más pequeño, es mucho más atomizado el tejido productivo malagueño, pero tenemos un funcionamiento muy alto y crecemos. Una de cada 3 sociedades que se constituyen en Andalucía lo hacen en Málaga. Málaga está funcionando, está creciendo en su economía. Pero lo más significativo seguramente sea el que, a pesar de que todavía estamos ahí en la frontera del 20%, al tercer trimestre estamos seguros que habremos bajado del 20% cuando tengamos las cifras ya de la última del cierre del ejercicio, que estamos teniendo un crecimiento que ya es mucho más balanceado. Antes teníamos aquí el monocultivo del turismo y la construcción en el momento bueno. La construcción es un sector que es muy dependiente, tiene un factor mano de obra muy importante, con lo cual cuando hay un desplome del paro o hay un desplome empresarial, cada unidad productiva que cesa despide a más trabajadores que una empresa tecnológica que tiene menos trabajadores por cada unidad. Esto hizo que el varapalo, el batacazo en Málaga fuera espectacular. Y ahora estamos creciendo no solo con estos sectores, con los sectores tradicionalmente estratégicos de la provincia de Málaga, que es el turismo
turismo que sigue siendo y sigue funcionando y que incluso ha estado experimentado crecimiento durante los momentos más severos de la crisis. El coste de la construcción ya está repuntando, se están visando nuevas viviendas, el Colegio de Arquitectos, que los informes también que edita, pues nos dice que está aumentando el número de viviendas, aún sigue contenido el precio de la vivienda, con lo cual es buena señal, no está contribuyendo a la inflación a que se dispare, se mantiene contenida. Pero empezamos a crecer ya también en otros sectores en los que tradicionalmente Málaga no era una gran potencia. El campo de Málaga, la huerta malagueña, no había sido especialmente, no somos la huerta de murciana ni la valenciana, no somos, pero los tropicales ahí tienen mucho que decir. Estamos ya en volumen, ha superado al sector oleícola y en importes estamos ya muy cerca, es decir, el mango, el aguacate y toda la costa tropical está funcionando muy bien. Es un sector que se ha profesionalizado mucho, se ha internacionalizado mucho y bien, y eso está haciendo que el crecimiento de Málaga tengamos ya otra pata, ya no tenemos los sectores típicos, sino también aportando. Y ahora empieza también está empezando a despuntar también mucha huerta de secano para pistacho, para anacardo, que es algo que también está empezando a tirar, que no había, se extinguieron en España, pero estamos plantando pistachos iraníes, pero bueno, son pistachos no de la misma variedad tradicionalmente española, pero es un sector también que está empezando en huerta de secano. Y la agricultura, por lo tanto, está experimentando un crecimiento muy alto. La pesca, pues la zona de la Caleta Vélez, que se hacen prácticamente el 60% de las capturas de Andalucía, está funcionando muy bien. Entonces la economía ya nos permite tener más patas funcionando. Si depende de un solo producto, o sea, al final si el producto se deteriora, has perdido todo. La turística no es nuestra única referencia. Ya no es nuestra única referencia. Es desde luego quien nos ha salvado la cara durante la crisis, porque es un sector que ha demostrado ser muy profesional. También llevamos 70 años viviendo del turismo. El turismo es un sector más antiguo que tenemos en Málaga y el sector que ha demostrado que es muy profesional. Por lo tanto, esto ha sido lo que ha conseguido parar un poco el gran batacazo de la provincia. Si hablamos de ese punto de vista turístico, venimos de Fitur, donde se han expuesto las impresionantes cifras que no se creían que se iban a sobrepasar el año anterior, sin ir más lejos, ¿no? Vosotros también vaticináis o pronosticáis que habrá no una alzada como por ejemplo la hubo en este 2017 y que 2018 pues será más equilibrado, la subida desde un punto de vista turístico, también porque el euro está fuerte, con lo cual la moneda está por encima de las posibilidades o más por encima de las posibilidades económicas del resto del mundo, con lo que el turismo el 2018 va a ser más un turismo de fidelización y de acaparar o de mantener lo que tenemos, más que las subidas tan grandes que hemos tenido hasta 2017 y 2016. Sí, hemos tenido una subida exponencial, sobre todo el último año ha sido una cosa espectacular. El nuevo formato de turismo a través de viviendas para uso turístico, que está siendo también un problema y en algunas zonas de Málaga pues lo empiezan a ver que existe una subida de alquileres. No solo por la masificación, que también en algunos casos, en algunas zonas, sino también la subida del alquiler, porque la gente ya no usa la vivienda, no la alquila por el sistema tradicional de la ley de arrendamientos urbanos como una vivienda, sino como una explotación económica. Los hoteles se quejan, pero ya no tanto. Al principio se quejaban porque pensaban que iban a quitarle las plazas, pero cuando han visto que los niveles de ocupación hotelera siguen siendo los mismos, porque lo que ocurre es que hay más viviendas, hay más plazas en venta, pero se ocupan todas porque hay más gente que viene, por ese crecimiento tan brutal que hemos tenido en este año. Y el problema lo tienen quien tiene que vivir de alquiler o quien le gusta vivir o prefiere el alquiler o lo tiene que hacer porque está desplazado o viene a trabajar a Málaga. De hecho, hay mucha gente trabajando en Málaga que es fuera de Málaga. Eso es una de las razones por la que crece el empleo más de lo que baja el paro. Y es porque somos una provincia que somos importadores de mano de obra externa, ajena, normalmente de provincias limítrofes en muchos casos, a veces de Madrid, de cualquier parte de España, porque como ven que hay crecimiento, pues tratan de buscar trabajo en Málaga porque piensan que va a tener mejores opciones de encontrar trabajo que en su provincia, en la que el paro pues, es más acuciante. Entonces, estas personas que vienen y no vienen a buscar un trabajo, tienen un trabajo que no es necesariamente fijo, ni va a ser su trabajo definitivo, y necesitan una vivienda en la que vivir, y tienen que buscar un alquiler, y tienen serios problemas para encontrar una vivienda, porque lo que hay, todo el mundo está con esta fiebre del alquiler turístico. Esto hay que darle una solución, esto es urgente además,
porque... Se está pidiendo una regularización del mercado a ese respecto, ¿no? Sí, pero la regulación hay que también huir de la sobreregulación. Aquí estamos muy Claro, acostumbrados... no es prohibición, una cosa es prohibición y otra regulación. De hecho, yo creo que la regulación, cuanto menos, mejor. Lo que hay que es establecer los mecanismos para que las cosas funcionen, sin estar permanentemente, sin que las administraciones estén en cada parcela de nuestra vida decidiendo qué tenemos que hacer y cómo. Esto es asfixiante. Las administraciones tienen la tentación permanente de controlar la vida de los ciudadanos, pero además tienen que tener también su ámbito de libertad. Yo creo que la forma más idónea, y ahí coincidimos con la sugerencia que hacen los administradores de finca a través del Consejo General del Colegio de Administradores de Fincas, que la regulación se puede hacer perfectamente a través de las propias juntas de propietarios, es decir, la propia propiedad privada del inmueble, la mayoría de los comuneros de un edificio, pues decidan si se admite o no el uso turístico de una vivienda, porque a pesar de que dicen que eso es una vivienda y uno lo puede alquilar cuando uno quiera, bueno, pues es que no es un alquiler de una vivienda, porque es una explotación económica, Claro, con lo cual... y hay una comunidad. Y hay una comunidad, y eso ya no es un alquiler, yo lo he alquilado a Juanito, a Menganito, yo estoy utilizándolo como si fuese un hotel. Y de hecho la queja que tienen los hoteles y el sector hotelero en general es que no tienen apenas requisitos. Un hotel tiene que tener hay una normativa completísima y complejísima de requisitos que tienen que cumplir. Y las personas que se dedican al alquiler turístico de sus viviendas, pues no tienen apenas nada más que publicarse en internet, hacer una competencia que ellos dicen, me refiero al sector hotelero, dicen que es desleal. Hombre, lo que sí que habría que tener, pues desde luego, en cuanto a regulación, al menos es una serie de garantías para la persona que va a pasar su estancia allí, que tenga una serie de unos riesgos cubiertos a través de unas pólizas de seguro, que tenga seguramente que tener que pagar más tasa de basura porque va a hacer un uso más intensivo del servicio de recogida de residuos sólidos, y básicamente que sean los propios comuneros, la propia comunidad propietaria, el resto de sus vecinos, los que puedan decidir si se puede destinar o no un uso de una vivienda a un uso turístico. Ese es un aspecto importante que está creciendo, que está haciendo que el centro histórico, zonas como el centro histórico o teatinos, pues estén más difíciles de vivir en ellas por el crecimiento de esos alquileres. Y si hablamos de crecimiento, el otro crecimiento que siempre preocupa por encima incluso del alquiler, pues sí, puesto que si no hay trabajo, no hay alquiler. Con lo cual, el paro ha bajado. Málaga, como bien apuntaba, esa locomotora que tira del carro de Andalucía, de la vagoneta, estamos para bajar por el 20%, vamos a alcanzar esos niveles anteriores a la crisis, o cuando la crisis empezó. ¿Hacia dónde vamos a llegar? ¿Van a seguir bajando o va a haber un momento en que se estabilice? Vamos a seguir creciendo. El crecimiento para Málaga todavía tiene que subir. Estamos en un crecimiento en torno a un 3%, es un crecimiento sano. Es que hay que huir de crecimientos muy exponenciales globales, porque al final crea tensiones y distensiones. Cuando uno crece de forma explosiva, pues no crece de forma balanceada. Un crecimiento es un crecimiento muy sano, muy recomendable para una economía, para cualquier economía del mundo. Lo que ocurre es que eso hace que la evacuación del paro pues tenga su ritmo. No vamos a llegar a los momentos antes de la crisis en 2 años, ni se llega de golpe, pero con un crecimiento del 3% estamos hablando de unos 30 o 40 mil euros de personas al año de nuevos ocupados, como mínimo, con lo cual esto puede ser en nuestra velocidad de crucero, y que recomendable. Eso es lo que permite que vayan creciendo distintos sectores conjuntamente. El sector tecnológico también, parece que el PTA vuelve a reactivarse, es decir, vamos incorporando de una forma más ordenada las distintas patas de esa economía que queremos tener para que sea más robusta, para que la mesa sea más robusta, para que cuando llegue la próxima crisis, que a nadie le quepa duda que vendrá, porque esto es la economía, es un ciclo, y tendremos una crisis, y será una crisis también explosiva, y será una crisis también seguramente de exceso de demanda, como suelen ser las crisis de este tipo, y probablemente cueste más trabajo, aunque sea por asuntos financieros, por un exceso del sistema financiero, porque ya está mucho más controlado. La normativa se ha hecho bastante más estricta en materia bancaria y en materia crediticia, y esto va a hacer probablemente que cueste más trabajo. De hecho, por eso por eso el precio de la vivienda no se está conteniendo. Se está vendiendo vivienda, está creciendo, se han vendido un 14% más este año, y esto va a hacer que, en principio, a priori podría parecer que va a crecer mucho. Sin embargo, está el precio contenido en un 2,96, teníamos al tercer trimestre. Esto es porque los bancos no dan dinero con tanta alegría.
para que haya una burbuja económica tiene que haber una burbuja financiera, y si no hay burbuja financiera que asista a esta burbuja económica, la gente no puede gastar más de lo que tiene con ayuda bancaria, porque los bancos tienen ya una regulación mucho más exigente a la hora de dar créditos, como se daban en la época antes de la crisis, que es una de las razones por la que esto explotó, es porque la gente compraba con algo que no podía pagar, y luego no podía devolver los préstamos, y esto fue lo que ocurrió. ¿La asignatura pendiente es la subida de los salarios? Los salarios tienen que subir, los salarios de hecho ya están subiendo, pero la forma de que suban los salarios no es una regulación para que suban los salarios. Se trata, ahora sube el salario mínimo interprofesional, no nos parece bien, el propio mercado dictamina los salarios. Cuando una empresa tiene la posibilidad de elegir entre muchas personas porque están en paro y tiene una gran cartera de gente que van a estar dispuestas a trabajar por menos cantidad, la gente trabajará por menos cantidad. Cuando esa gente ya es buena y está trabajando y uno ya le cuesta trabajo encontrarlo porque ya las exigencias son mayores, pues tiene que pagar más. Y el suelo va subiendo como consecuencia del sencillo mecanismo de la oferta y la demanda. Cuando una persona ya no está desesperada por encontrar trabajo porque tiene posibilidades, porque hay mucha gente contratando personas en Málaga o en cualquier parte de España, pero en Málaga, que es donde vivimos, pues si tiene otras opciones, pues va a exigir un poco más, y el empresario lo va a tener que pagar, porque al fin y al cabo la materia prima más importante que tiene una empresa cualquiera es la mano de obra. Juan Carlos, estamos terminando, se nos pasa el tiempo al final rápido. ¿Puede morir Málaga de éxito como le ha podido pasar a Barcelona, a Madrid? Pero ¿puede morir y perder la identidad que tenemos ahora? Que evidentemente somos una de las 5 primeras ciudades españolas en todos los aspectos, pero estamos viéndonos acaparadas por el turista, por esos pisos de alquiler, perdiendo un poquito el norte de lo que éramos, pero evidentemente lo tenemos que hacer para ser lo que somos, ¿no? Pero ¿podemos morir de éxito? Bueno, de luego no como Barcelona. Barcelona está muriendo por fracaso. Además, fíjate, la identidad de Barcelona, que es una identidad parecida a la de Málaga, es decir, una ciudad costera, una ciudad internacional, una ciudad abierta al mundo, pues nosotros la seguimos manteniendo. Precisamente el problema de Barcelona es justo al contrario. Han intentado algunos cerrarla para unos cuantos, ¿no? Y para esta fiebre enfermiza que es el independentismo. En Málaga lo que estamos es potenciando precisamente esa seña de identidad, la ciudad abierta al mundo, la ciudad fenicia. Otra cosa es que efectivamente en el centro empezamos a ver cierta masificación, pero el centro está creciendo. Después de Semana Santa empezará la peatonalización de la zona de calle Carretería, toda la zona de corralonas que hay detrás entre Carretería y el Río, Álamos. toda esta parte pues va a rehabilitarse, el centro la ciudad va a seguir creciendo. Yo creo que si se hace con lógica, se hace con unas buenas bases, no deberíamos morir de éxito, sino deberíamos ser cada vez una ciudad más puntera y seguir creciendo como pretendemos ser la ciudad, que además tenemos algo que es el clima, que ni siquiera los políticos lo pueden estropear, por lo tanto, por ahora. Algunos dicen que hay unos aviones por ahí volando que traen o no traen las lluvias, con lo cual ya en el 2018, ¿qué no se nos va a plantear o qué podemos vislumbrar en este 2018? ¿Cuáles son las noticias que vamos a escuchar en estos meses en torno a la economía? Pues yo creo que va a ser un año de crecimiento muy parecido al 17, probablemente algo más moderado, algo más suavizado, con un repunte menos explosivo, pero vamos a tener un crecimiento aproximadamente igual. No va a haber grandes noticias, grandes cambios, sino que todos los principales variables que hasta ahora han sido los que han marcado el ritmo del 2017, van a ser seguramente los del 2018. Quizá haga falta algo más de acceso al crédito al sector privado, que es algo que vemos que no se está dando. Prácticamente el grueso del volumen del acceso al crédito, del crédito que se presta por las entidades financieras al sector privado, son básicamente compras de vivienda con amortización de hipoteca, con lo cual al final el balance neto no es un crecimiento de o de crédito al sector privado. La empresa necesita, por otra parte, no solamente lo que los particulares compren en casa, las empresas necesitan financiar su circulante, necesitan pólizas de crédito para funcionar, pero los bancos son muy reticentes entre los palos que se han llevado, los cierres que han habido, la reestructuración bancaria y la nueva normativa le hacen ser mucho más reticentes a la hora de dar préstamos. Y hemos asistido a un periodo de desapalancamiento financiero muy importante en España, que ha saneado desde luego la situación financiera y la estructura de las entidades, pero ya hace falta
que empiecen a inyectar un poco de economía, que es esa gasolina que necesita la empresa. Con más gasolina funciona mejor y el coche anda algo más rápido. Para crecer algo más o a una velocidad superior hace falta poder financiar. Ante muchas empresas necesitan una furgoneta nueva o un camión más grande porque el que tienen se les ha quedado pequeño y no pueden comprarlo porque el banco no le da esa póliza de crédito para poder comprar ese camión más grande que podría vender a más clientes que ya los tiene seguramente, pero no puede. Entonces hace falta que las entidades financieras durante 2018, y creo que algo van a abrir la mano, poco a poco, sobre todo al tejido productivo, empiece de verdad a inyectar dinero, porque con eso crecemos un poquito más. En cualquier caso, el crecimiento yo creo que será muy parecido a lo que hemos tenido en el 2017, si bien algo más suave. Nos vamos a beneficiar de la situación a la que hacías antes alusión en Cataluña, en Barcelona concretamente, que es muy similar geográficamente, clima, esa estructura mediterránea de Barcelona. ¿Nos va a beneficiar o por el contrario vamos a resentirnos como el resto de España por la caída de Cataluña? Pues la caída de Cataluña pues tiene, porque va a ser una caída que ya es inevitable, la falta de crédito que tiene como región en España afecta a Cataluña y al resto de España, pero las inversiones que llevan a Cataluña se posicionan al final en distintos sitios de España. A todos nos afecta la imagen de España y la marca España nos afecta económicamente mucho. Pero en el ámbito turístico, precisamente Málaga, no es que no vayamos a beneficiar, es que ya lo estamos haciendo. O sea, gran parte del turismo que recibimos es turismo que originalmente iba a ir a Barcelona, que ha decidido no ir porque fuera de Europa, si no se entiende bien la situación, tienen más miedo. Uno dice, oye, aquí hay cierta inestabilidad, a ver qué va a pasar, pues están eligiendo otros destinos turísticos y Málaga es muy parecido en ese sentido en cuanto a climatología, ciudad costera y una fisonomía parecida. Entonces ya nos estamos aprovechando de eso, pero desde luego el mejor provecho para Málaga y para toda España es que esta situación finalice, que este loco que tenemos en Bruselas intentando gobernar una comunidad económica por Sky, pues oye, pues esto que se encuentre la solución lo antes posible, en la que ya a una serie de golpistas pues se les juzgue y se acabe el problema, pues pueda tener un gobierno en condiciones y en Cataluña quedará mucho mejor imagen y la solvencia económica en general de España y la imagen al exterior para las inversiones que tengan que venir pues se recupere lo antes posible. Pero Cataluña va a necesitar 20 o 25 años para recuperar el impacto económico negativo que está teniendo como consecuencia de esta barbaridad. Y finalmente, Juan Carlos, aunque no es cuestión de posicionamiento ni estar por delante o por debajo de nadie, pero se está hablando mucho que con los factores económicos, turísticos, sociales, Málaga está ascendiendo en el ranking de ciudades españolas. Siempre hemos estado por población entre la quinta y la sexta, por economía siempre hemos quedado en ese barómetro, pero nos estamos consolidando o vamos hacia la consolidación del tercer puesto a nivel nacional. ¿Eso es cierto o por el contrario todavía nos queda? Bueno, estamos de luego en el camino, somos la provincia que más crece en materia económica. Incluso en población, en Andalucía, se calcula que en los próximos 10 años solo van a crecer en población Málaga y Almería, que también está muy bien en ese sentido. Málaga está consolidándose y el hacer bien los deberes y precisamente el crecimiento no lo tengamos en materias muy concretas, sino que tengamos un tejido productivo mucho más elaborado, mucho más alambicado, mucho más, en un tejido mucho más completo, esto va a hacer que sigamos creciendo y no nos quepa duda que nos podemos constituir en la tercera economía de España sin un problema. Tenemos un problema de mortalidad de la empresa. Creamos muchas empresas, pero mueren muy pronto. Nuestro problema no es el crecer pronto y crear muchas empresas. Ya lo hacemos, pero el problema es que enseguida empiezan a morir. Son proyectos muy jóvenes que a veces no encuentran el camino y hace falta que la empresa, el tejido productivo sea más sólido. Y para ser más sólido son que ser empresas más grandes. Hay que empezar con las fusiones, las empresas, el tamaño de la empresa es un problema que nos está afectando para la mortalidad. Y yo creo que en cuanto consigamos algo más de robustez a las empresas y crecer por esa vía, tendremos mejores condiciones. Pero Málaga, no nos quepa duda que nos vamos a consolidar en unos años como una tercera economía. Pues Juan Carlos Robles, decano del Colegio de Economistas de Málaga, muchas gracias por ampliarnos toda la información, ya no solo del barómetro, sino del propio
colegio y por abrirnos la mente a todas las posibilidades en cuanto a la plusvalía, al paro, al alquiler, que son datos que siempre hay que tener en cuenta y que siempre hay que ver con buenos ojos también. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros pues volveremos el próximo viernes. Adelantamos que el presidente de la Diputación de Málaga tenía anunciado su presencia el próximo viernes y si no hay cambios de última hora, aquí estará. Así que hablaremos con él y departiremos con él hoy, con el Colegio de Economistas y con su decano. Y el próximo viernes mucha más Málaga, mucha más provincia también y mucho más objetivo, que es el nuestro.